mediante una artimaña, ¿no? Porque dijo, no, Perú no ha pagado, no cumplió con la capitulación de, no cumplió con la capitulación de Ayacucho, así que España tomó las islas de Chincha y se empezó la guerra, ¿no? Se formó la cuádruple alianza, listo. ¿Qué pasó después? Después de una guerra, tú sabes que vienen tiempos difíciles, ganas o pierdas, ¿no? En este caso, Perú, junto con los aliados, se venció a España, ¿no? Y se le retiró, y España, años después, reconoció la independencia del Perú, ¿no? Fue una victoria, fue una segunda independencia, casi. Entonces, después del combate de 2 de mayo y después de la victoria, Perú pues siguió inmersa en su crisis económica, a pesar de que nos encontramos en era del guano, ¿no? Muchos militares tuvieron mucho más prestigio, porque la población civil dijo, mira, los militares nos han ayudado a este momento difícil, entonces hay que apoyarlos. Luego de la crisis económica, no, perdón, luego de la guerra contra España, asumió pues el poder Mariano Ignacio Prado, ¿de acuerdo? Un gobernante que era militar, buscaba que su gabinete de ministros sea un grupo que pueda hacer una diferencia en sociedad peruana. Por eso que le llamo el gabinete de los talentos, ¿no? Que convocó a mucha gente intelectual reconocida del Perú que pudiera trabajar para sacar adelante la economía del país, ¿no? Que venía de una guerra. Recordemos que en el contexto de la prosperidad falaz, a pesar de que se exportaba mucha cantidad de guano, siempre el déficit era muy alto en el Estado, ¿no? Se perdía mucho más de lo que se ganaba. ¿Por qué? Por muchos motivos que ya hemos visto. El principal cuál fue la ganancia pues, de muchos grupos, en este caso funcionarios, ¿no? Del Estado que ganaban muchos bonos y la plata se malgastaba, ¿no? Luego del presidente Mariano Prado llegó el gobierno de José Balta, que también tiene un tipo de relación con los militares, pero ya en ese momento ya él estaba, había dado un paso acostado de la vida militar. Lo que más se caracteriza al gobierno de Balta, jóvenes, es la construcción de ferrocarriles. ¿Por qué? Porque en ese momento tenían una mala idea o un mal concepto del desarrollo. Ellos creían que modernizar y desarrollar el país era construir obras. No se centraron en una transformación a largo plazo, a un cambio de la economía, no. Ellos se basaron en construir más cosas. Puesto que Castilla también tenía esa idea, ¿no? Te dije que Castilla construyó mejor la ciudad, hizo trenes, ferrocarriles, luz, pero había mucha gente que se moría de hambre. ¿Te das cuenta? Eso no puede ser una buena política pública, ¿no? Tienes que enfocarte a problemas de raíz a largo plazo, ¿no? En este caso no se hizo. En esta época se creía que construir algo ya era el desarrollo, cosa que no era cierta. ¿Qué hizo Balta? Se dedicó, a pesar de que Perú estaba en una gran crisis, se dedicó pues a construir ferrocarriles. Para esto buscó préstamos del extranjero, ¿sí? Sobre todo de los ingleses, ¿no? Los ingleses en ese momento eran la potencia mundial, los bancos más poderosos del mundo estaban en Inglaterra. Ellos dieron muchos préstamos al Estado peruano para solventar sus deudas. En el caso de Balta, se dedicó a construir trenes, ¿no? Ferrocarriles. En esta época eran los famosos ferrocarriles. Construyó el ferrocarril de Mollendo a Arequipa, que conecta el puerto de Arequipa con la ciudad de Arequipa, ¿no? Luego el ferrocarril Lima-La Oroya, que hasta el día de hoy sigue funcionando, ¿no? Es el que lleva, pues, minerales desde el centro del Perú hasta el puerto del Callao, ¿no? Hasta ahora sigue, ¿no? Pero ya se usa solamente para la carga. En esta época también se buscó que se usara para el transporte. En esta época no existen buses, no existen automóviles. El transporte único era por caballo. Llegó el ferrocarril y dijeron, ahora sí el Perú se va a transformar, se va a conectar con los ferrocarriles, ¿no? Era lo máximo en esa época. Luego también trató de construir el ferrocarril de Tacna hasta Arica, ¿no? Perdón, hasta Bolivia, ¿no? Que en esa época Bolivia aún tenía mar, ¿no? Pero se quedó pues inconcluso. Por estas políticas, el Estado volvió a estar en una bancarrota muy fuerte, ¿no? Porque te recuerdo que en el contexto de la propiedad falaz que aún estamos, el dinero era muy malgastado en obras que no iban a producir nada y a políticas públicas que no solucionaban ningún problema y a funcionarios corruptos, ¿no?
y en este caso se volvió a una bancarrota. Entonces el presidente Balta optó por hacer un contrato, el famoso contrato Dreyfus. El Estado se comprometía, prácticamente se comprometía a pagar una gran deuda o, o a recibir un gran préstamo de la Casa Dreyfus. ¿Qué cosa era la Casa Dreyfus? Era una empresa de prestamistas de origen judío, pero creo que tenía más afiliación con los franceses, ¿sí? Los Dreyfus eran franceses, ¿sí? Y ellos prestaban dinero al Estado peruano. Entonces, el Estado peruano tuvo prácticamente una dependencia económica de la Casa Dreyfus después de la bancarrota originada por José Balta. Un detalle, hay un puente en centro de Lima que se llama el Puente Balta, que está actualmente está muy abandonado. Hay un plan para que en el 2024-28 todo el centro de Lima se remodele, ¿no? Se mejore. También el Puente Balta. Ya lo veremos luego, ¿no? Pero actualmente está abandonado, ¿no? Pero trató de modernizar Lima, ¿no? Por ese motivo, por hacer un puente. Imagínate que hasta este año, hasta el siglo XIX, hasta los años 1870, Lima solamente tenía un puente, que era el puente de piedra, el puente Trujillo, que ahora está como un... No, ese es el puente actual, ¿no? Hay un puente que es como un rayo así. Pero atrás hay otro puente que es más antiguo, que es peatonal, que está por Hacho, que es el puente de piedra. Ese era el único puente de Lima. No había otro puente. Hasta esta época, él construyó otro puente, que es el Puente Balta, que está mucho más allá. Luego llegaron las elecciones del año 72, que son muy importantes, porque aquí gana ¿quién? Manuel Pardo y Lavalle, que se va a convertir en el primer presidente civil de la historia del Perú. Antes todos los presidentes habían tenido un pasado político relacionado con la vida militar. Eran militares. Aquí, por primera vez, en el año 72, se elige por primera vez a un presidente civil, a un empresario, que no tiene nada que ver con la élite militar. ¿Qué pasó? Hubo unos hermanos, unas personas que estaban en desacuerdo con que el Perú tenga un presidente civil. En esa época no concebían la idea de que cómo puede ser posible que alguien que no sea militar nos gobierne. Él pensaba que una persona que no sea un militar no iba a tener don de mando y no iba a poder gobernar un país. Así que se dio la famosa rebelión de los hermanos Gutiérrez, en la cual pues acusan al presidente José Balta de traidor y de que cómo va a permitir de que asuma la presidencia un civil, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen? Secuestran al expresidente Balta, lo llevan a un cuartel y posiblemente lo matan, lo fusilan por traidor. Mucha gente, la ciudadanía de Lima, reacciona, ¿sí? Ante los hermanos Gutiérrez, la población enardecida va hasta donde están los hermanos Gutiérrez y le dicen, ¿cómo vas a matar a un expresidente? ¿Cómo vas a hacer todo este caos? Así que la gente prácticamente lincha a los hermanos Gutiérrez. Y dos de ellos son colgados de cabeza, son condenados a muerte por la gente en la plaza de armas. Y en los dos campanarios de la catedral son colgados los hermanos Gutiérrez. Así termina pues esta eh, rebelión y se consolida la victoria de Manuel Pardo y Lavalle, que va a ser el primer presidente civil de la historia. Con él inicia una nueva etapa en la historia del país que se conoce como el primer civilismo. Eso lo veremos ya la próxima semana en Historia del Perú. En su libro, los que tienen el libro van a encontrar una comparación entre esta rebelión contra la rebelión de los hermanos Humala, que es otro tema que de repente lo hablaremos luego, pero lo que les interesa es esa comparación y también tiene que ver con la política, con lo que pasa ahora, ¿no? En el país. En su libro está una comparación entre esta rebelión y la rebelión de los Humala que ocurrió en el año 2000, no, 2004. Los que estén interesados, ahí está una comparación muy interesante. Ya, nos quedan 5 minutos. Si tienen preguntas sobre esto o sobre lo que está pasando ahora en el país, háganlas, ¿sí, chicos? Es el momento. Nos quedan 5 minutos. ¿Preguntas? Como les digo, para enterarse de
de la comparación entre esta rebelión de los hermanos Gutiérrez y la de los hermanos Humala, que en el año 2004 hicieron un intento de golpe de Estado al presidente en ese época, que era Toledo, ¿no? Esto pasó en el 2004. ¿Qué pasó? Su hermano, el hermano del expresidente Ollanta Humala, Antauro Humala, organizó ese intento de golpe de Estado, tomó una comisaría, hubo un desastre, hubo muertos, y por eso está hasta ahora condenado pues, a 25 años de cárcel. Y luego su hermano Ollanta Humala fue presidente, ¿no? Increíble. Habían infiltrados en la policía, infiltrados en que, como en, hay un grupo, en las marchas, ¿no? Ya, hablamos de las marchas que pasó hace unos días, ¿ya? Se denunció que en la policía había los famosos Grupo Terna. El Grupo Terna es un grupo de la policía que se formó para disfrazarse de civil e inmiscuirse en la zona que se va a hacer un operativo y capturar a los delincuentes. O sea, esos ternas se diseñaron para combatir la delincuencia. Se metían a barrios, se metían a zonas para conversar con los que venden droga, con los delincuentes, capturarlos y llevarlos a la policía. En esta marcha se ha hecho, o se denuncia, por lo menos, no quiero adelantarme, se denuncia que se ha hecho un mal uso de estos ternas, que se han llevado a las marchas para asusar a los jóvenes y decirles, oye, hay que saquear, hay que pintar, a ver quién cae para llevarlo. Y han habido muchos civiles que han denunciado esto. Todo lo que ha pasado en las marchas, jóvenes, se va a denunciar, sobre todo por muchas organizaciones de los derechos humanos. Ha habido infiltrados que se presume que han sido los ternas, que han ocasionado que muchos jóvenes pues hagan vandalismo. Se va a denunciar por qué los policías llevaban armas de fuego, porque uno de los jóvenes que falleció fue por armas de fuego. También por los gases, ¿no? Tóxicos, ¿no? ¿Cómo se llama? Los lacrimógenos, ¿no? Las bombas lacrimógenas. Se va a investigar todo eso. Todo hace indicar de que el expresidente, supuesto presidente, porque aún no le decía el TC, sí lo reconoce, ¿no? Merino, con su primer ministro, que reconoció, él se asumió como responsable de la policía. Días atrás, él dijo, hagan lo que tengan que hacer, mí tienen todo mi apoyo. Eso dijo el primer ministro. También va a ser investigado, y también el ministro del Interior. Los tres van a tener un juicio importante y parece que no se van a salvar, porque lo que han hecho parece ser que es un delito. Yo no quiero adelantarme porque todos tienen presunción de inocencia hasta que se muestre lo contrario, ¿no? Pero todo parece indicar que ellos son los responsables de esto. Eso es así, hay 2 muertos, hay heridos, hay desaparecidos. Eso no puede existir en democracia. Tienen que ser investigados. Y la gente que va a marchar hoy también va a reclamar por eso. Bueno, jóvenes, como les digo, si es que no me creen a mí, yo solo doy mi opinión. Busquen prensa internacional, ¿sí? Ahí está todo. En la prensa internacional van a encontrar muchas cosas que no salen acá, porque acá están peleados en muchos conflictos entre medios. Para que no haya ningún tipo de suspicacia, vayan y busquen medios internacionales. Ahí está todo, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces eso fue todo por el día de hoy. Y ya saben, las 2 lecciones que estábamos hablando parece que se están cumpliendo. Lucha por lo que creas que es justo, porque se va a cumplir, y la generación que se viene es muy prometedora. Con eso nos quedamos. Chao, chicos, nos vemos el día lunes para Historia del Perú, y ya, eso fue todo. Hasta luego, jóvenes, cuídense bastante.